alergología. Aclararos una serie de aspectos, sobre todo en qué consiste la especialidad, las distintas rotaciones que se efectúan durante el periodo de especialización y el número en el que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores. La especialidad se llama alergología, tiene una duración de 4 años, como la mayoría de las especialidades médicas, y se requiere la licenciatura previa en medicina. El campo fundamental de la especialidad es el estudio de la patología producida por mecanismos inmunológicos. Y habitualmente el trabajo de la alergología se basa en la consulta. En la consulta ambulatoria va a agrupar el 80% de nuestra labor. ¿Qué patologías vemos en la consulta? Vemos patologías respiratorias, de clínica de vías respiratorias superiores, lo que sería la rinitis. Vemos también patologías de vías respiratorias inferiores, lo que sería el asma bronquial. Y sobre todo vemos patologías cutáneas, estudio de urticaria y de eczema. Hay otros dos aspectos fundamentales en nuestra especialidad, que son la alergia medicamentosa y las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias es un campo que cada vez tiene mayor prevalencia y que cada vez se estudia más. Posteriormente también hay sesiones clínicas para comunicar distintos casos clínicos y estudio de investigación para publicación de artículos y comunicación y presentaciones científicas en congresos. La Sociedad de Alergia tiene su sede en Barcelona, es la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, las siglas SEAIC, y podéis encontrar más información en la página web www.seaic.es. El número de plazas, veis que hasta el año 87 eran pocas, de 12 a 15 plazas, pero hasta ahí, a partir de ahí, se disparó mucho el número de plazas. En el 2015 se convocaron 47 y veis prácticamente que en los últimos 20 años el número de cifras siempre ha estado entre 40 y 48. Es una de las especialidades más nuevas que sobre todo desde 1978 tiene su reconocimiento oficial. Y al igual que la medicina ha evolucionado mucho en los últimos años, la alergología es una de las especialidades que más ha evolucionado y sobre todo que más va a evolucionar, porque es una especialidad que cada día está en mayor conocimiento. Fijaros en este porcentaje. Un 21%, una de cada 5 personas tiene en la actualidad una enfermedad alérgica en nuestro país. Y este crecimiento va a ser exponencial. Va a ser exponencial de modo que hasta el año 2050 va a haber un 50% de pacientes que van a padecer una enfermedad alérgica. Debido a esto, hay una importancia social elevadísima de lo que es la patología alérgica. Además, hay ciertas patologías como son el asma o ciertas alergias crónicas estacionales que van a tener importante repercusión en la calidad de vida del paciente. La formación de los residentes varía según los hospitales, pero hay un esquema básico que debemos conocer. Durante el primer año se efectúan unas rotaciones por medicina interna, 3 meses en digestivo, 3 meses en neumología, 3 meses en cardiología y 3 meses en medicina interna. Posteriormente, el segundo año ya se incorpora el residente a la consulta de alergia, interviniendo también en el laboratorio de alergia con las pruebas in vivo, es decir, con la realización de las pruebas alérgicas cutáneas y con las pruebas de provocación oral a fármacos. En el tercer y cuarto año se completa la formación en el laboratorio de alergia in vivo con la formación de la alergia in vitro en el llamado laboratorio de inmunoalergia. Además, en el último año, en el cuarto año, también se pueden realizar rotaciones específicas como es el estudio de dermatología laboral o estudio de asma ocupacional, rotando por unidades específicas de dichas patologías. Características de los especialistas: es un perfil con un bagaje muy amplio, son individuos que tienen afán por investigar. Se trata de una práctica médica no sujeta a excesivas presiones y sobre todo en profesionales que tienen interés en un contacto directo con los pacientes.
¿Cuáles son los principales aspectos positivos? Por un lado, retos profesionales, sobre todo a nivel de la investigación. Por otro lado, es una especialidad muy joven y por tanto la mayoría de los especialistas son jóvenes. Además, estudiamos patologías en edades precoces de la vida, en la infancia y en la adolescencia, con lo cual es importante para realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz. Y la mayoría de la actividad la mantenemos en consultas externas. Los aspectos negativos es que a veces hay dificultades en el tratamiento de pacientes con perfil psicosomático, pacientes que no están encuadrados en ninguno de los diagnósticos estudiados. Por otro lado, que hay una subespecialización que cada vez es mayor, es decir, dentro de la rinitis no solamente se estudia la rinitis alérgica o no alérgica, sino que dentro de la alérgica se estudia la rinitis ocupacional en las distintas profesiones. Lo fundamental es una habilidad comunicativa que desde mi punto de vista no solo se necesita en alergología, sino que se necesita en cualquier especialidad que vayáis a escoger. Las habilidades comunicativas generan empatía en los pacientes y sobre todo mejoran el cumplimiento terapéutico. ¿Qué retos hay para afrontar el futuro de la especialidad? Pues como os he dicho, al ser una especialidad novedosa, es una especialidad que está en constante cambio, es una especialidad muy dinámica y por tanto el campo de la investigación es inmenso. Al haber mucho campo para la investigación, no solo es para el proceso diagnóstico, sino sobre todo para nuevos tratamientos. Cada año, se describen nuevos tratamientos en alergología. De ellos, quizá el tratamiento fundamental es la inmunoterapia, como se describen y se descubren cada vez más bases inmunológicas de la patología alérgica, también se descubren nuevos tratamientos inmunológicos. El tratamiento fundamental sería la inmunoalergia. La inmunoterapia, lo que es terapia, tratamiento para tratar las enfermedades alérgicas. La inmunoterapia es lo que son las vacunas antialérgicas. Hay una serie de patologías que se imbrican también con distintos especialistas, es decir, habrá enfermedades autoinmunes que se imbrican con personales de reumatología, hay rinitis alérgicas que también lo ven otorrinos, asma que lo ven neumólogos o urticarias y eczemas que lo ven también en dermatología. Nosotros nos dedicamos a estudiar el aspecto etiológico alérgico de la patología. Por ejemplo, en el asma bronquial, como el 70% tienen una causa alérgica, nosotros deberemos estudiar aquellos asmas que tengan una etiología alérgica. Lo fundamental es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Análisis de los profesionales, características de la personalidad que deben tener los profesionales de alergología. Por un lado, una capacidad para análisis, una capacidad para investigación, también una capacidad para sintetizar información nueva y adecuarla a las nuevas épocas, generar empatía con los pacientes. Además, como es una profesión con orientaciones dispares, abarca tanto personas que tienen sobre todo predilección por el aspecto clínico en el estudio a los pacientes en la consulta, como personas que tienen predilección por la investigación. En cuanto a los números con los que se han escogido plaza en convocatorias anteriores, en los últimos 12 años, el número menor con el que se cogió plaza el año pasado fue de 2.595 y el número mayor de 5.544. Esta numeración coincide tanto incluyendo como excluyendo plazas privadas que requirieron conformidad. Desde 2003, en los últimos 12 años, el número menor con el que se cogió plaza fue el 1.177 en el año 2007 y el número mayor el 7.200 en el 2011. Es muy raro que superen 6.000 y el 7.000. Veis que solamente 3 años, ya en los 2 últimos años, ha bajado alrededor del 5.000. Prácticamente entre 4.000 y el 5.000 se han escogido plaza en la mayoría de los años. Aquí tenéis la distribución por hospitales y por comunidades autónomas. Están ordenadas de menor número a mayor número en el cual se han obtenido, es decir, el número medio en el que se ha escogido plaza. Si queréis escoger la especialidad de alergología, tenéis que tener en cuenta que la mitad de las especialidades se encuentran en Madrid,
Madrid tiene hospitales muy grandes como el Ramón y Cajal, La Paz, el Clínico, Gregorio Marañón y el 12 de octubre, de los cuales en cada uno de ellos cada año salen 4 o 5 plazas de alergología. Por tanto, casi la mitad de las plazas de alergología de España se encuentran en Madrid, pero prácticamente hay plazas vía MIR en casi todas las comunidades autónomas. Es también muy numeroso el número que hay en Andalucía. Fijaros que el Hospital de Badalona era el que tenía la media más alta, es decir, se escogía con una media de 3.400 y los últimos hospitales sería el Hospital de San Pedro en Logroño con un 5.900 y el Complejo Hospitalario de Cáceres con un 6.347. De todas formas, como os hemos dicho, esto simplemente es una orientación general. Ya sabéis que estas cifras pueden variar año a año. Por tanto, simplemente animaros a los que queráis hacer la especialidad de alergología. Es una especialidad muy bonita, apasionante, tenéis mucho contacto directo con el paciente y también es una especialidad en la cual el campo de investigación es inmenso.